Amigos, vamos a hablar ahora sobre la complejidad en la recaudación en Latinoamérica y en México. Este tema apuntará hacia dos aspectos fundamentales: la reforma fiscal vigente, qué ha pasado, y por otro lado, una parte delicada que es la generalización sobre la tasa del IVA y sobre los aspectos que llevan este impuesto indirecto. Primeramente, analizaremos los aspectos de ingresos tributarios. En México ciertamente ha pasado un crecimiento de ingresos tributarios interesante, dadas las reformas que hay recientemente. En la OCDE estamos analizando en el laboratorio que ha habido un 6.7% de incremento en los últimos años en esa recaudación, y creo que ha sido gran parte de las reformas estructurales, entre ellas la reforma fiscal. En proporción, México tenemos una recaudación todavía muy lejos de lo que puede considerarse el primer mundo. Actualmente la recaudación que se da, por ejemplo, en Dinamarca asciende al 48.6%, mientras que en México tenemos un 19.7% en recaudación tributaria. Esto nos deja ver hasta dónde andamos y obviamente el revertimiento que hay financiero del Estado hacia las necesidades sociales. Los altos niveles de informalidad, ciertamente la OCDE señala como uno de los lastres que hay en todas las economías, en México principalmente, pero en Latinoamérica. Situaciones que cobran mayor relevancia cuando se trata de pequeñas y medianas empresas. El incumplimiento al pago es algo que está afectando directamente, ya que ya no tan solo el 50%, ya rebasamos más del 50% de informalidad, y obviamente el incumplimiento ha sido un factor común por años. La inflación también ha afectado. En la década pasada la erosión de la inflación ha sido representativa. Teníamos, de acuerdo a lo que es la crisis global desde el año 98 y 2008, ciertamente generó una situación de inflación en muchas economías, y eso hizo que se aumentaran los ingresos, pero pues la inflación prácticamente debería erosionar esos ingresos tributarios. El recorte al gasto público en las economías latinoamericanas ha sido ya por años una práctica. México ya empezamos este año y seguramente va a haber más recortes porque las condiciones externas han afectado ciertamente los aspectos presupuestales en los ingresos tributarios. La carga fiscal ha aumentado en México actualmente. En el año 2014 se fue hasta el 35%, que es una altísima tasa de impuesto para la persona física, y obviamente eso desmotiva. Se olvidaron por ahí de lo que es Adam Smith, en La riqueza de las naciones, que proponía una menor tasa de impuesto, genera y demuestra en su teoría que se recauda más. El IVA ha sido una reforma significativa. Ciertamente en los países el impuesto indirecto ha generado una mayor recaudación, y esto ha propiciado que el Estado cuente con mayor recursos. En el caso, por ejemplo, ponemos a Chile, tiene una tasa del 19% de IVA generalizada y tiene obviamente un 90% de recaudación. Recordemos cuando fue el terremoto de hace 3 años, ciertamente cubrieron sin ayuda internacional el 100% de reposicionamiento del país de acuerdo a este fenómeno natural tan grave. Y es una nación que tiene 3 veces más de inversión extranjera que México. México ocupa el lugar 10 de 20 en América Latina en recaudación. Anteriormente teníamos el lugar último en el año 2011. Se ha avanzado, pero nosotros estamos todavía con un compromiso grande, siendo un país de la importancia de México, importancia económica. Actualmente Brasil y Argentina son los países que lideran la América Latina en recaudación, y los países con más baja recaudación es Guatemala y República Dominicana. México, repito, estamos ubicados en el lugar número 10. Y esto pues no nos satisface, porque sabemos que las necesidades son grandes y la recaudación pues debemos de pagar todos, desde el tributo de hace miles de años que se daban en las sociedades egipcias y demás, en las prehispánicas y demás. Siempre se tiene que coadyuvar con el Estado para poder resolver las demandas sociales. Y esa situación, pues bueno, por otro lado también los grandes cambios se ha cobrado el mismo contribuyente viene pagando los impuestos, y eso quiere decir que estamos lacerando esa economía. Recientemente en el régimen de incorporación fiscal salió el decreto presidencial que yo lo comento con tintes proselitistas. El hecho de que se le diera otro año más al régimen de incorporación, eso no quiere decir que yo esté en contra de aquel pequeño contribuyente. Como contador público y en el área de investigación sabemos que requieren ayuda, pero también sabemos que hay que coadyuvar con la cultura fiscal. Y este otro año que se le dio de incorporación está dejando en desfasamiento, en un trato no iguales a quienes estamos pagando impuesto. Pudiese pagar, porque es un régimen que va del 10, 20, 30% hasta el 100% en 10 años, en donde pudieran haber pagado este año el 10%. Se logra entonces que si contribuimos todos, pues podremos lograr una situación. ¿Cómo podremos hacerlo? Vamos a pasar a la parte del IVA, de la generalización
realización de la tasa del IVA. Una situación importante, miren, en México existen 53 millones de personas en la población económicamente activa y el 29.6 millones de personas están en la informalidad. Estamos hablando de una situación del 55.84% de la población económicamente activa que no paga impuestos. Esta situación es grave. ¿Cómo se podría revertir esta situación? Bueno, pues para la parte de los aspectos del IVA, aquí al cobrar IVA generalizado, el informal también lo paga, porque no va a comprar la carne en el puesto que está a nivel de piso de la gente que está en la vía pública, la compra en sus centros comerciales, la compra en diferentes lugares en donde ciertamente tendrá que pagar el IVA. Pero ¿cómo se revertiría aquella persona que menos gana? Con un crédito al salario, y ese crédito al salario todos los empleadores le proporcionaría a las personas que tengan salarios de 3, 4, 5 salarios mínimos y poder compensar la parte del IVA, que ciertamente aquellos que ya tengan 12, 15 mil pesos de ingresos, puedan ellos ya cubrir sus partes del IVA, y eso generaría una situación interesante porque todos los trabajadores solicitarían a sus patrones que fueran registrados para poder gozar de ese subsidio. Creo que es una parte importante para evitar los recortes presupuestales. En la mayoría de países del mundo los impuestos indirectos son aquellos que están teniendo esa situación de proliferación porque es fácil su revisión, fácil su recaudación y obviamente es fácil cálculo directo por parte de las empresas y tendríamos una situación. En Estados Unidos se manejan tasas individuales por estado y eso propicia que estados más ricos cobren más y estados menos ricos cobren una tasa menor. Pero en México tendremos que ir generalizando la tasa del IVA y quitar ese estigma que tenemos, que el hecho de que se cobre IVA, los grandes empresas farmacéuticas son las que se benefician con las devoluciones del IVA y las grandes empresas alimenticias también. Ellos deberían de pagar el IVA y en cambio no tener la oportunidad de pedir la devolución del IVA, que es una situación que el fisco federal tiene que estar haciendo constantemente. Entonces en México creo que tenemos una meta, sanear las finanzas públicas para revertirla a todos nosotros, con mejores hospitales, con mejores escuelas, con mejores calles, con situación de seguridad que cada día nos está lacerando. Finalmente quiero mencionar un pensamiento de Lucas Alamán y Escalada, que en el siglo XIX, por ahí por 1820, comentaba desde ese entonces que era necesario contar con una reforma fiscal eficiente que permitiera lograr recuperar al Estado sus finanzas públicas y que pudiéramos así contar con un cambio de costumbres en la población para poder alcanzar esa situación de desarrollo. Ya desde entonces se ventilaba y creo que han pasado bastantes años y hemos dejado de hacer esa tarea de ser un país que podamos atender esas condiciones. Vamos a seguir adelante y esperamos que podamos reflexionar y obviamente ir creciendo atendiendo las necesidades del entorno. Muchas gracias.